En la época de HTML4, las tablas se utilizaban para maquetar. ¿Qué significa esto? Que como CSS no estaba tan avanzado, toda la estructura de encabezado, logo, los botones, mostrar contenido en dos columnas, todo eso sucedía desde la parte de HTML. Se utilizaban las tablas, que es una estructura de filas y columnas, para poder organizar el contenido. Luego CSS se hizo un poco más formal, creció, se hizo más poderoso y podemos hacer un montón de cosas hoy en día con CSS que antes eran estrictamente destinados al HTML, esas responsabilidades. Hoy en día las tablas se utilizan estrictamente para la muestra de información, cuando tenemos que mostrar una grilla de información que tiene que respetar una estructura tabular. Por ejemplo, nuestro cliente nos manda un Excel con casos que se han reportado de avistamiento de ovnis. Entonces nos pone en México, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y en Canadá, cuántos son los casos que se fueron reportando a lo largo de distintos años, de distintas épocas. Esto que con CSS y sin CSS tiene que respetar esta estructura de grilla, porque si le sacásemos la capa de estilos y no fuese una tabla, tendríamos México con Centroamérica y todo esto de corrido, y lógicamente la información se va a adaptar al ancho del texto. Entonces, donde dice Estados Unidos, Brasil pegaría justo con Sudamérica. No quedaría claro a qué región se refiere, por lo cual hay que respetar esta estructura de encolumnar la información donde tenemos por un lado el país, por otro lado la región y después cada uno de los casos que se van reportando. Esto entonces sí se tiene que hacer por medio de tablas, que es la estructura pensada para mostrar información en filas y columnas. A los fines técnicos, la tabla lógicamente requiere de una serie de etiquetas. En el caso de poder crear una tabla formalmente, necesitamos como mínimo 3 etiquetas de HTML y después vamos a ver que hay otras etiquetas que acompañan a la creación de una tabla. Por un lado tenemos formalmente la inserción de la tabla como contenedor, como concepto, que es la etiqueta table que abre y que cierra. La tabla por sí misma no muestra información, lo que hay que hacer es poblarla, rellenarla con las filas y las columnas que queremos generar. Entonces, adentro del table vamos a tener etiquetas de tipo TR, que son los table row, las filas de la tabla. Y adentro de cada fila vamos a tener tantas celdas o divisiones como necesitemos, y ahí entra en juego la etiqueta TD, que es el Table Division. Un Table Division por cada celda adentro de cada uno de los TRs que necesitamos en la tabla. Entonces, para poder trasladar esto a su versión web, tendríamos la tabla que encierra todo, eso sería la etiqueta Table, un TR por cada uno de los países que queremos mostrar, y adentro de ese TR un TD por cada columna o celda que queremos generar adentro de la tabla. Para poder mostrar esto, voy a hacer de cuenta que esta información que nos mandó el cliente la voy a mostrar en un documento nuevo, en un documento aparte, que va a mostrar todos los casos reportados. Entonces voy a poner un list item que abre y que cierra, y adentro de este list item voy a insertar un vínculo. Este vínculo va a tener como contenido, como texto, casos, y va a ir a el documento casos.html. Voy a copiar toda la estructura del index, por lo menos lo que sucede del section para arriba. Copio esto, creo un nuevo documento y pego. Y voy a copiar lo que sucede del section para abajo, porque en líneas generales la estructura de la página web va a ser la misma. Digo, el logo, la botonera, todo eso se mantiene, la llamada, las hojas de estilos también, por lo cual solamente voy a concentrarme en el contenido. Voy a ir al final del documento y desde el section que incluimos aquí, desde el barra section hacia abajo, voy a copiar también todo, o sea que de aquí para abajo me llevo todo el resto del HTML y lo voy a pegar a continuación de este section que abre. Cerramos entonces el section aquí y en este lugar vamos a tener todo el contenido que queremos mostrar. Esto lo voy a guardar como casos.html y va a ser parte entonces de la botonera que estamos mostrando. Voy a ir a la web, voy a actualizar. Perdón, esto lo hice en el index, me voy a ir al index. Tengo aquí la opción de casos, voy a hacerle clic y voy a ver que tengo el section vacío. Después me voy a concentrar en acomodar la botonera que quedó más angosta de lo que debería. Por ahora no me interesa. Voy a concentrarme en mostrar la información que me manda mi cliente adentro de este casos. Voy a volver al Notepad y adentro del section primero voy a poner un encabezado que diga avistamientos por región.
O podríamos hacer, perdón, podríamos poner un título global a todo el documento que sea casos reportados para que se sepa que este es el documento que se encarga de eso. Y voy a poner un encabezado de tipo H3 que va a decir avistamientos por región. Y voy a insertar entonces la tabla que muestra la información que mandó el cliente. Etiqueta table que abre, etiqueta table que cierra. Y adentro de este table voy a poner una etiqueta tr por cada una de las filas que queremos generar. Entonces voy a tener un tr para la información de México, otro tr para Argentina, otro para Canadá, otro para Estados Unidos y me estoy olvidando el tr de Brasil. Entonces volvemos aquí y otro tr para Brasil. Adentro de estos TRs entonces voy a insertar etiquetas de tipo TD, Table Division, que son cada una de las celdas formales que queremos mostrar. Voy a tener un TD distinto por cada columna que voy a mostrar. El nombre del país, la región a la que pertenece y las 3 columnas que tienen los datos de la cantidad de casos reportados. Vamos a venir aquí. Vamos a poner entonces México. Vamos a poner la tilde de México. Esto es en la región de Sudamérica. Y vamos a copiar la información de los casos que tenemos. Tenemos 150 casos en la primera columna. Pego. En la segunda columna tenemos 220 casos. Copio. Voy a la web y pego. Y en la tercera columna tenemos 310 casos. De aquí en adelante, por ahí no respeto la información, pero para que podamos ver esto, entonces tenemos México con toda su información, guardo, voy a la web y actualizo, y tengo el encabezado que dice que estos son los casos reportados, los avistamientos por región, y tengo México, Sudamérica, 150 casos, 220 casos y 310 casos. Si selecciono, podemos ver que hay un espacio entre texto y texto, que es la separación formal de celda a celda que hemos insertado. Ahora le vamos a dar un poco de formato a esto. Voy a insertar la otra información. Tenemos México, voy a hacer lo siguiente, voy a copiar y pegar los distintos TDs que generamos, así no los tenemos que hacer de vuelta. Y esto, en vez de ser México, es Argentina. No necesariamente, si bien debería ser, no necesariamente cada fila, cada TR tiene que tener la misma cantidad de celdas, la misma cantidad de TDs. ¿Debería ser así? Tal vez sí, porque uno viene acostumbrado a que las grillas, las tablas, son todas rectas, son todas cuadradas. Uno no se imagina una tabla que ocasionalmente no tiene esta celda en particular, sino que uno viene pensando que generalmente las tablas son rectas, son cuadradas. Bueno, HTML en ese aspecto no nos obliga a tener una estructura cuadrada, recta, que sea exactamente la misma cantidad de celdas por cada fila. Si bien por ahí sería lo ideal. Tenemos entonces 23 casos en la primera celda, 14 casos en la segunda y 75 en la tercera. 75 casos en la tercera. Voy a copiar y voy a pegar lo mismo para Brasil. Copio todos los TDs, voy a Brasil, pego la información y cambiamos también. Esto es Brasil. Y ponemos la cantidad de casos que corresponden a cada avistamiento de Brasil, 108, 100 y 95. Entonces, 108 en la primera celda, 100 en la segunda y 105 en la tercera. Guardo, voy a la web y actualizo, y ahora vamos a tener las otras filas que continúan, y podemos ver que efectivamente, si bien Argentina tiene un nombre de país más grande que México y Brasil, Sudamérica arranca a la misma altura en los 3 casos. ¿Por qué? Porque donde termina el texto más ancho se estiran las celdas que corresponden a la misma columna. Entonces cortan todas a la misma altura y arranca la segunda celda, la segunda columna, a la misma altura en todos los casos. Lo mismo sucede con la información. Si bien este y este texto son más anchos que este texto, los de esta columna arrancan a la misma altura. Ahora bien, voy a agregar los últimos dos que me están faltando, y vamos a agregarle un par de propiedades de HTML que van a permitir que esto se muestre de una manera un poco más parecida al diseño original. Entonces me está faltando Estados Unidos y Canadá. Entonces venimos aquí, ponemos Estados Unidos, copio esto y lo pego en la última fila, y con esto vamos a hacer entonces Canadá. Cambiamos la región,
ya no son Sudamérica. Vamos a venir aquí, vamos a copiar el Norteamérica. Bien, estaría bueno que en México yo respete que dice Centroamérica, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner México en vez de Sudamérica, Centroamérica. Eso porque estaba leyendo el resto de las celdas y no presté atención a lo que estaba copiando. Y vamos a poner los casos que corresponden en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, 280, 273, perdón, en Estados Unidos, 280, 273 y la última columna dice 329. Vamos a poner eso también, 329. 329. Y lo mismo va a pasar entonces con Canadá. Vamos a copiar su información. 0, 30 y 13 casos. Entonces, 0, 30 y 13 casos. Guardo, voy a la web y actualizo. Y efectivamente tenemos la grilla completa. Ahora, la tabla, como cualquier elemento del HTML, se puede formatear con CSS tranquilamente, o sea que podríamos ir al CSS y darle borde, darle ancho, darle padding, darle todas las propiedades que queramos. Sin embargo, existen una serie de atributos que, si bien son propios del diseño, se pueden asignar desde HTML. ¿Por qué? De forma tal de que incluso sin la capa de diseño se siga viendo como una tabla formal. En este caso tenemos entonces el borde, que es el borde real de la tabla, las líneas que van a estar entre celda y celda, el cell padding, que es el espacio entre el borde y el contenido, que es el análogo del padding de CSS, y el cell spacing, que vendría a ser el margen de CSS, pero en la época de HTML4. Estas tres propiedades se van a dar a la tabla, a la etiqueta table que da origen a toda la tabla. Entonces voy a venir aquí, le voy a decir a la tabla que dio origen a todo, que tenga un borde. Recibe un valor numérico, sin unidad, no es píxel, no es centímetro, no es pulgada, es un número. Si pongo un border de 1, va a asumir que entre cada una de las celdas tiene que agregar un píxel de borde. Vengo aquí, podemos ver que tengo un píxel de borde, voy a poner un poco de zoom en el browser, así podemos ver que en realidad el borde es doble, perdón, quise decir. Sí, tenemos un borde afuera y un borde adentro, y tenemos un espacio entre celda y celda. Ese espacio entre celda y celda es este cell spacing, que por defecto tiene entre 2 y 3 píxeles dependiendo del navegador. Le voy a asignar un cell spacing, le voy a decir que quiero que tenga 0 espacio entre celda y celda, o sea que se van a colapsar, se van a juntar las celdas los bordes, perdón, de cada celda. Y el espacio interno, si bien se puede asignar con CSS, es el cell padding, o sea el padding de las celdas. Le voy a dar un padding de 7 píxeles. El único problema, la única limitación de estos tres atributos es que, si bien son propios de CSS y se están asignando con HTML, asume el mismo valor para los cuatro lados. No puedo decirle que arriba y abajo tenga menos padding que izquierda y derecha, por ejemplo. Lo asume para todos los lados por igual. Si queremos algo más puntual, deberíamos hacerlo con CSS. Ir a afectar el TD y darle las propiedades que queramos. Voy a venir aquí, voy a actualizar. Sí, cell padding es el spacing, aplica el mismo valor para los cuatro lados. Y en el caso del borde, pasa algo muy curioso. Si yo le digo un borde más grande, en vez de 1 quiero un borde de 10 píxeles, no va a generar 10 píxeles entre celda y celda, sino que lo va a asumir únicamente al contenedor. La tabla tiene 10 píxeles de borde, y después la línea que separa celda con celda sigue respetando un borde simple de un píxel. Son cuestiones que quedaron de la época del HTML4, lógicamente, cuando las propiedades de CSS todavía no estaban ni muy avanzadas ni muy formalmente constituidas. Sin embargo, se le puede dar un borde un poco más ancho al contenedor. En lo personal no considero que quede estético el borde que hicimos. No es que la web se esté caracterizando en este momento por su estética, pero yo volvería así al borde de un píxel, de forma tal que con CSS e incluso sin la capa de diseño, la grilla quede claro donde empieza y donde termina cada información. Voy a deshabilitar la capa de diseño. Le voy a decir que no quiero ver el CSS y efectivamente tengo el título de casos reportados, el título de los avistamientos por región y tengo las tablas, tal como la formateamos recién, y se entiende de dónde hasta dónde se extiende cada una de estas informaciones. Lo que tiene que ver con CSS, margen, padding y border tienen más importancia, tienen más precedencia que los atributos del HTML.
O sea que si vuelvo a la web y donde tenemos acá el style este del mouse broken, voy a borrar esto, que quedó del index cuando habíamos hecho la imagen que se había roto y habíamos visto que Mozilla tenía sus propias propiedades CSS. Voy a venir aquí y le voy a decir entonces a los TD, a las celdas, que quiero que tengan un padding distinto. Le voy a dar un padding absurdamente diferente, ¿sí? Dale un padding arriba de 0 píxeles, a la derecha de 100 píxeles, abajo de 40 píxeles y a la izquierda de 0. Para que veamos que este padding original que tenía la celda se va a respetar más el de CSS. O sea, arriba 0, a la izquierda 0, derecha 100, abajo 50. O sea que es más importante lo que definamos desde la capa de CSS que lo que sucede a nivel HTML. Y en primera instancia, más allá de lo que le hayamos asignado, podemos ver que la tabla no trata de superar el contenedor, porque muy probablemente la sumatoria de 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más el texto posiblemente supere el contenedor que tenemos en este momento, pero trata de respetar en primera instancia el ancho del contenedor que lo está almacenando. Ahora, es posible que nosotros necesitemos decirle al usuario qué es lo que está viendo en cada información. Si bien queda claro a simple vista, ¿no?, que esto es el país y esto es la región, estos tres datos de los casos que estamos viendo no queda del todo claro a qué apunta, qué es lo que está tratando de significar. Entonces, esperen que voy a comentar esto para que vuelva a ser la celda común tal como teníamos originalmente. Por lo cual podríamos ponerle un título a nuestras celdas, ¿sí? Indicarle que esto es el país, esto es la región y cada uno de estos avistamientos son por año, ¿sí? No sé, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, no importa. Eso, si lo queremos agregar, lógicamente debería ser otra fila adicional antes de cada una de las celdas. Y esta fila va a tener entonces, en primera instancia, también sus respectivos títulos, ¿sí? Voy a tener un TD que dice país, otro TD que va a decir la región a la que pertenece, y tres TDs que van a tener los años en los cuales corresponde esto, ¿sí? No sé, vamos a ver qué es lo que dice el Excel en la segunda versión, 2001-2010, 2011-2020, 2021-2030. Son los avistamientos en cada una de las distintas décadas. Entonces, venimos aquí, pegamos la primera información, insertamos otro TD más para 2011 al 2020, insertamos un último TD que va del 2021 al 2030. Ahora, estas celdas en primera instancia se van a ver igual que las anteriores, igual que las que tenemos aquí abajo. Actualizamos y tenemos país, región, año 1, año 2, año 3. El problema de esto es que no hay diferencia y semánticamente son igual de importantes. Esta información, que son los títulos, y esta información son igual de importantes. Como adentro de una celda no podemos insertar encabezados porque no se puede, lo que tenemos son etiquetas de tipo TH. Las TH son las etiquetas Table Header, encabezados de tabla. ¿Qué es lo que definen? Definen el título, lo que estás viendo, ya sea en vertical, si son las primeras, o en horizontal, si son las primeras de la izquierda, ¿sí? Entonces, en vez de TDs, lo que voy a hacer es decirle que esto es un TH, este también es un TH, este también es un TH, también es un TH y también es un TH, y lógicamente ya no cierro más etiquetas TD, sino que voy a cerrar el par que corresponde, las etiquetas TH. Estos table header, estos TH, en primera instancia lo que van a hacer es mostrar el texto en negrita, y si llega a ser más angosto que el ancho de la celda, lo va a centrar como pasa con país y región. Desde lo estético hace eso, con CSS lo podríamos quitar, lo podríamos modificar. Desde lo semántico, lo que hace es indicar a cualquier dispositivo que así lo entienda, que esos son los títulos de la celda y no así el contenido. O sea que todo lo que vemos acá es contenido, todo lo que vemos acá son los títulos de cada una de las columnas que estamos visualizando. Deberían ir adentro de un TR también, porque el TR es el contenedor de las celdas de tipo TD y tipo TH. Y también le podemos agregar un título de lo que está sucediendo. A ver, en primera instancia podríamos indicar que esta información que ponemos acá, de casos comprobados de avistamientos de ovni por región, sea, vamos a copiar, y lo voy a pegar, voy a copiar esto,
voy a venir acá y lo voy a pegar como párrafo. Antes de la tabla voy a insertar un párrafo que indique que estos son los casos comprobados por región. Guardo, voy a la web, actualizo y queda claro que la tabla que estamos viendo tiene que ver con los casos comprobados por región. Ok, ahora si yo a la tabla la reacomodo con CSS de alguna forma, por ejemplo la floto. No es el objetivo ideal que quiero hacer, pero le voy a decir que la tabla tenga un float, que flote, en vez de a la izquierda, a la derecha. Lógicamente va a dejar de dar la información del alto y se va a colapsar el contenedor. Venimos aquí, actualizamos, la tabla flota a la derecha, la tenemos acá. Y tenemos el tema de que se colapsó el contenedor. No importa, le vamos a decir al section que tenga el overflow automático, ¿sí? Entonces, vengo acá, busco el section y le digo que su overflow sea automático. Cuando voy a la web y actualizo, se vuelve a estirar. Perfecto, recalcula todo el tamaño de la tabla que salió. Y ahí queda claro entonces que este párrafo está en un ámbito totalmente distinto de esta tabla. No tienen relación más que el contexto, que están escritos adentro del mismo section, pero en realidad no hay relación directa entre ese texto y esa tabla. Por lo cual, HTML nos ofrece la etiqueta caption. El caption es el título o la referencia de la tabla que estamos viendo. Tiene como restricción que tiene que estar adentro del table. Es obligatorio. Tabla que abre, caption y después el resto del contenido. Lo voy a reubicar. Le voy a decir entonces a este párrafo que habíamos creado que esté adentro de la tabla y que en vez de un párrafo sea una etiqueta tipo caption que abre y lógicamente el par de cierre, el caption de cierre. Voy a la web, actualizo y podemos ver que ahora esta información se fue junto con la tabla. ¿Por qué? Porque está dentro, lógicamente. Ese caption es una referencia o un título, como quieran llamarlo, de la información que estamos viendo. Su gran restricción es que es hijo directo de la tabla. ¿Qué quiere decir esto? No puede ir después de un TR ni tampoco al final de la tabla. Alguien viene y dice, ok, a mí me gustaría entonces que este título aparezca abajo de todo. Lo voy a reacomodar, voy a ubicar el caption al final de la tabla, después de la última fila y antes del cierre del table. Entonces tengo el cierre del table aquí y el caption aquí. Voy a la web, vengo aquí y actualizo. Actualizó, sigo teniendo el caption arriba, al principio. Y si adicionalmente me fijo lo que está sucediendo a nivel validación, me debería indicar que, bueno, que el cell padding y el borde, lógicamente, ya están despreciados, deberían ser motivo de CSS, pero me va a decir, mucho más importante que eso en este caso, que lo que nosotros hicimos con el caption de ponerlo al final, no está permitido como hijo de la tabla en este contexto. O sea que sí o sí debería estar al principio de la tabla, además se muestra así. Para ubicarlo al final tenemos propiedades CSS, o sea que no sucede desde HTML, sino que reubicar el caption al final de la tabla es algo que va a suceder desde la capa de diseño, de la capa estética. Bien, tampoco puede ir adentro de una fila, ni adentro de una celda, ni adentro de un encabezado de tabla, ¿sí? Obligatoriamente debe ir adentro de la tabla como hijo directo. Y lógicamente se muestra como un párrafo que acompaña a la tabla si la ubicamos en algún lugar por float o por position. Ahora, todo lo que sucede a nivel HTML, ¿sí? Las filas, las celdas y el caption se puede formatear con CSS porque no dejan de ser cajas, ¿sí? O sea que podría venir. Vamos a abrir el CSS principal. Vamos a ponerle una ID a la tabla, así la diferenciamos de todo lo demás. Esta es la tabla con el ID casos. Y voy a buscarla desde la capa de diseño, desde el CSS. ¿Sí? Voy a venir aquí, voy a buscar el CSS y voy a levantar el formato. Y le vamos a decir al final de todo, porque es un agregado que hicimos recién, que quiero buscar el ID casos y casos tiene un caption. Ese caption que es hijo de casos, le vamos a decir que tenga un color de tipo silver, una familia tipográfica de no sé, 20 píxeles, Trebuchet MS, y le vamos a decir además que quiero que esté en itálica. Guardo, voy a la web, actualizo y tengo el texto en gris itálica de la familia Trebuchet, y le voy a decir, ya que no deja de ser una caja, que quiero que tenga un color de fondo. Le vamos a dar un background. Solamente para probar, dame un background black.
guardo, voy a la web y actualizo, y es una caja que va de punta a punta, perfecto, color negro, le puedo dar padding también si lo necesito, así que le voy a dar un poco de espacio interno, 10 píxeles para cada lado, con eso más o menos podemos hacer que no se pegue el texto al borde. Y le voy a sacar el float que habíamos puesto desde el CSS en el head. De hecho voy a sacar todo el CSS del head, no lo necesito, vamos a trabajar con la capa de estilos como corresponde. Lo mismo pasa con los TD y con los TH. Si queremos darle este color de fondo también podemos. Le vamos a decir entonces que quiero que busque adentro de casos los THs, y le voy a decir a todos los TH entonces que quiero que tenga un color azul claro. La verdad no se me ocurre ningún color celeste claro, así que vamos a darle un blue así genérico y un color blanco para contrastar. Es más, vamos a poner en vez de azul un azul oscuro, un navy, y que contraste con un color de texto blanco. Venimos aquí, entonces los THs son de color azul oscuro, los TDs no tienen color, y el caption tiene su propio formato tal como corresponde según lo que establecimos en la grilla original. Le podríamos dar a la tabla el ancho que queramos también, lógicamente. O sea que le voy a decir a la tabla completa que tenga un ancho fijo, tratando de llegar al 100% de lo que diga el contenedor, que sería el section en nuestro caso. Venimos aquí y actualizamos, y la tabla va a tratar de llegar de punta a punta como corresponde.